Qué lindo es tener un proyecto, ¿verdad? Y es que entre esas metas, la más importante, gozar de buena salud. Y es que en este verano surgen muchísimos problemas vasculares, especialmente con las varices, porque el calor afecta nuestra circulación. Está con nosotros el doctor Jorge Chavarría, él es angiólogo y cirujano vascular, para explicarnos cómo hacer para estar más saludables. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿por qué en esta época de verano y con las duchas calientes nos afecta la circulación? Claro, es muy frecuente ahora en esta época lo que son las consultas por hinchazón de las piernas. Entonces usted se dará cuenta que aumenta un poco la consulta de doctor, es que me molesta, se me hinchan las piernas, y mucho tiene que ver con el clima. ¿Por qué? Usted ha visto, la gente ha visto que cuando va a la playa o sale de San José y se va a un lugar más caliente, normalmente se hinchan un poco. Y eso es porque nuestro cuerpo, la forma de liberar calor es hinchándose un poco para liberar un poco de calor. Entonces, esta retención de líquido que normalmente hacen un poco las personas aumenta, como les decía, con el aumento de temperatura. Y esto es una consulta frecuente porque las personas quieren descartar o tienen miedo de que tengan alguna trombosis o algún tipo de problema, que no es que no lo puedan tener, sí lo pueden tener, pero me refiero, en la gran mayoría, la hinchazón y el edema aumenta por el calor, pero no por ser algún grado de trombosis. Y también, obviamente, empezamos a trabajar en climas más calientes, etcétera, pasamos todo el día de pie, pasamos todo el día sentados, entonces esto ocasiona que nuestras piernas se hinchen todavía un poquitito más y por ende la consulta aumenta mucho desde el punto de vista de hinchazón de piernas. Queremos recordarle a todas las personas que estamos en el Facebook Live para que realicen también sus consultas. Doctor, ¿usted nos podría explicar acá en la pantalla para que podamos verlo y entenderlo de manera más gráfica? Claro. ¿Cómo es que se afectan las varices en verano? Desde el punto de vista, hablamos de una cosa de insuficiencia venosa y también tenemos lo que es la parte de las varices. La insuficiencia venosa causa las varices, entonces nosotros genéticamente venimos predispuestos por una mala calidad de venas a formar varices. Y estas varices, las personas normalmente que tienen algún grado de varices, es por una disfunción de las válvulas que tienen las venas. Si nosotros vemos este gráfico, esto es una vena, que nosotros, digámoslo así, partida la vena, vemos estas estructuras que están acá, que se llaman válvulas, y normalmente cuando nosotros pasamos mucho tiempo de pie o pasamos mucho tiempo sentados, estas válvulas tienden a cerrarse para evitar que la sangre se devuelva. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos algún grado de varices, estas válvulas llegan a fallar. Entonces, normalmente nosotros vamos a ver como la vena acá, pero la válvula no va a estar cerrada por completo. Entonces, esto va a permitir flujo de sangre para arriba y va a permitir flujo de sangre para abajo. Cuando hay flujo de sangre para arriba y para abajo, esto lo que hace es aumentar la presión de la vena. Y esto tiene que salir por algún lado, porque si la presión no sale por algún lado, lamentablemente la vena puede llegar a un punto en que se puede romper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el reflujo sale, esto se llama reflujo, entonces el reflujo de la sangre sale y entonces en este punto es donde forma la varice. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos punto de fuga. Entonces, normalmente aumenta la presión, sale por acá y esto forma la varice que nosotros vemos como esto que está acá. Entonces, estas pelotas que nosotros vemos es lo que se llama un punto, normalmente es por un punto de fuga, por un aumento de la presión y por un reflujo valvular. Y esto es lo que nos genera a nosotros las varices. Entonces, el calor, el aumento de la presión por estar mucho tiempo de pie o sentado, o inclusive porque simplemente tenemos sobrepeso y factores genéticos, como les decía, empeora todo este cuadro. Y esto lo que ocasiona es que salga líquido, porque la presión también llega a un punto en el que tiene que liberar presión, y entonces eso es lo que la gente llama acumula líquido. Entonces, esta acumulación de líquido, o que se llama edema, es lo que llega a generar que las varices empeoren y que se hinchen las piernas. Ay, esa es la causa, y también los pies en la Claro, parte de abajo. correcto. Doctor, más bien, entre más abajo, más presión. Entonces, por eso es que principalmente los pies son los que llegan a sufrir. Los más afectados. ¿Afecta igual a hombres que a mujeres? Lamentablemente no. La relación es de unos 3 a 4 a 1, más o menos cada 3, 4 mujeres está afectado un hombre. O sea, realmente más bien en hombres es bastante frecuente. Lo que pasa es que la mayoría de veces consultan principalmente las mujeres, pero la relación es más o menos de 4 a 1. Y lo que pasa es que en las mujeres esto empeora principalmente por una cuestión hormonal. ¿Hay alguna profesión u oficio que empeore o ponga las condiciones adecuadas para que se realicen las varices? Claro, lamentablemente todas las
los trabajos que pasamos muchas horas de pie. Sí. Maestros, saloneros, o sea, oficinistas que pasan mucho tiempo sentado. Todo esto lamentablemente aumenta mucho la presión en las piernas, aumenta mucho la presión en las venas y esto generalmente es lo que lleva a provocar este problema. Usted nos explicaba que se hincha todo nuestro cuerpo, pero ¿por qué? ¿Por qué se empiezan a inflamar tanto los pies en la zona específicamente de abajo y cómo podemos aliviarlo? Claro, nuestra posición de bipedestación, o sea, en dos piernas, lamentablemente esto lo que genera es que todo nuestro peso recargue las piernas. Entonces, todo este recargo por estar mucho tiempo de pie o por estar mucho tiempo sentado es lo que empieza a generar aumento de la presión dentro de las venas. Y este aumento de la presión es lo que nos genera las varices y genera que salga líquido de las venas y se acumule en la pierna. Entonces, entre más peso, entre menos ejercicio, entre más de pie pasemos, entre más mala genética tengamos, entre más varices e insuficiencia venosa tengamos, generalmente las piernas se hinchan todavía aún más o más rápido. Que es lo que, como yo le digo a mis pacientes, normalmente usted cuando tiene 20 años puede pasar 10, 12 horas de pie y tal vez le molestan un poquito las piernas, pero lamentablemente ya después de 40, 50 años, ya después de un par de horas empezamos dando molestia. Ana nos está preguntando en el Facebook, dice ella, cuando uno se inyecta las varices, ¿qué es lo que lleva la inyección? Claro. Pasemos a este otro esquema. Normalmente cuando nosotros vemos este tipo de venas, capilares y demás, esto es una vena que ya no está funcionando de manera adecuada como lo expliqué en la parte anterior. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos es que estas venas más bien son contraproducentes para el funcionamiento normal de la circulación. Entonces, nosotros lo que queremos es quitar la vena. Entonces, hay dos tipos de procedimientos, principalmente el que es cirugía y el que no es cirugía. Entonces, cuando son venitas pequeñas, cuando son cierto tipo de venas que nosotros vemos en la parte superficial de la pierna, esas normalmente nosotros la inyectamos y lo que hacemos es desaparecer la vena. O sea, la vena en sí lo que hace es morirse. Como yo le digo a la gente, nosotros inyectamos esa vena que no está funcionando de manera adecuada y el líquido lo que hace es secarla y desaparecerla. ¿Qué es el líquido, doctor, en particular? Ok, los líquidos, estos se llaman esclerosantes y hay varios tipos de esclerosantes. Entonces, normalmente el esclerosante como tal lo que hace es o secar la vena o matar la vena de manera directa dependiendo del tipo. Hay varios tipos, está la espuma, están los esclerosantes osmóticos. Entonces, normalmente este tipo de inyección del medicamento lo que hace es matar la vena de manera directa. Y ahora que estamos hablando de esto, me parece importante recalcarlo. La gente siempre pregunta, ¿y qué pasa con la circulación si yo mato esa vena? La circulación de las venas es como un tipo de, yo le digo a la gente, es como un río. Tiene muchas afluentes. Agarra cauce. Agarra cauce. Entonces, simplemente al quitar un pedacito de eso, la sangre sigue por otro cauce que nosotros tenemos en las piernas y no pasa ningún problema. Queremos ayudarle a Marlene porque nos está preguntando, la mamá de ella tiene 80 años y tiene una úlcera grande. ¿Qué puede ponerle o hacer? Lamentablemente, las úlceras hay varios tipos. Están úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras hipertensivas, úlceras neoplásicas, úlceras micóticas. Hay mucho tipo de úlceras. El punto es que lo más importante es primero determinar la etiología de la úlcera y si es venosa, lo importante es hacer una buena valoración de su sistema venoso y sobre eso nosotros trabajar. Si amerita algún tipo de soporte elástico, si amerita algún tipo de vendaje especial que nosotros llamamos una bota de una, si amerita algún tipo de cirugía. Entonces todo esto es lo importante si es una úlcera venosa, pero empezar, o lo más importante primero es determinar qué tipo de úlcera es la que tiene. Vamos a ayudarle también a Graciela. Ella tiene el problema de que se le hinchan los pies, los tobillos para abajo, le permanecen hinchados, doctor, todo el día. Le dicen que debe retención de líquido, pero quiere saber qué puede ser. Como les digo, lamentablemente, bueno, ahí hay varios factores. Lamentablemente a todo el mundo le dicen es retención de líquido. Nosotros como humanos, o sea, todos nosotros vamos a retener un poco de líquido por nuestra posición de estar todo el día de pie o sentado. Cuando nosotros nos acostamos por un efecto de gravedad y por el mismo cuerpo, ese líquido se absorbe. Entonces usted se dará cuenta que uno amanece deshinchado, pasa el día, se vuelve a hinchar, se acuesta a dormir, se deshincha y esto es un ciclo que cada vez va empeorando. Entonces, lo más importante es determinar esa insuficiencia venosa que podría tener de fondo que le puede estar ocasionando esta hinchazón. Y después, dependiendo de esto, entonces nosotros valoramos qué tipo de terapia es la que ocupa. Porque, como le decía, mucho de esto tiene que ver con
vendajes elásticos, con bajar de peso. El problema es cuando nosotros pasamos muchas horas sentados, muchas horas de pie, la sangre tiende a estancarse en la pierna, ¿ok? Entonces no está circulando, la sangre tiende a estancarse un poco. Entonces, entre más estanca la pierna, entre más estanca la sangre, perdón, más se hincha la pierna. Entonces es importante en estos pacientes bajar de peso y hacer ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque el ejercicio pone a circular la sangre, no se nos queda estancada en la pierna, pero el hecho de estar todo el día de pie o todo el día sentado es lo que hace que esto empeore. Vamos a ayudarle también a Damaris, que le mandamos un saludo. Ella tiene muchos vasos capilares. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo lo puede solucionar? Claro, en esta otra imagen, ya que venimos con los capilares, y nosotros vemos mucho tipo de venitas de esto, los capilares es parte de la insuficiencia venosa y la gente piensa que varices es una cosa y capilares es otra, todo es de la misma familia. Entonces, en general es una debilidad de las venas que ocasiona este tipo de problemas. Y esto puede deberse a muchos factores. Puede ser algo genético, puede ser hereditario, puede verse anticonceptivas inclusive, puede verse a el hecho de estar todo el día de pie o sentado que ocasione esto. Entonces, como yo le digo a la gente piensa que esto es un problema meramente estético y sí tiene su problema estético, pero también tiene un problema funcional. Esto tiende a empeorar con los años, entonces entre más capilares usted tenga, más problemas le puede dar a futuro. Un capilar se puede romper, el capilar duele también. O sea, normalmente cuando usted pasa mucho sentado, mucho de pie, estos capilares se hinchan y esa hinchazón genera dolor. Entonces, muchas veces la idea es igual quitarlos, que hay muchas formas de quitar. Cuando son capilares puede ser inyectado, puede ser con láser y demás, y eso lo que nosotros hacemos es, y lo que dije al principio, eliminar esa venita que no está funcionando bien para que no se hinche y no duela. Hablando precisamente de la hinchazón en las piernas, tenemos a una persona, pues no quiere que digamos su nombre, pero quiere saber cómo hacer para bajar la hinchazón en las piernas. Como les decía, digamos, en sí la hinchazón principalmente empieza por una disfunción de lo que es la parte circulatoria. Entonces, normalmente la circulación tiene que estar, valga la redundancia, circulando. Movernos. Cuando nosotros tenemos un factor genético de que las venas son de mala calidad y si tenemos sobrepeso, pasamos todo el día sentados o de pie, eso va a hacer que se hinche más de la cuenta. O sea, todos nos vamos a hinchar un poquito. Ustedes se darán cuenta que en la noche usted llega y se quita las medias y la media se le marca en la pierna porque todos, por nuestra posición, retenemos un poquitito de líquido. Pero entonces, para mejorar eso y disminuir la hinchazón, lo que nosotros ocupamos es modificar primero estilos de vida. Bajar de peso, hacer un poco de ejercicio, utilizar medias elásticas, evitar pasar periodos prolongados de pie o sentado, inclusive lamentablemente lo que hablábamos al principio que es el calor, y lamentablemente el clima caliente también nos va a empeorar todo esto. Entonces, si lo vemos como un conjunto de cosas y lo tratamos todo en general, la persona va a mejorar, porque como yo le digo a la gente, esto es más una condición, no es tanto una enfermedad. Entonces el problema es que como condición no tenés una cura específica, tenés que atacar todo para que mejore tu condición física y no empeore, más bien que llegue a un punto en el que sí le pueda llegar a generar problemas a futuro. Doctor Jorge Chavarría está con nosotros. Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas, pero también queremos pedirle un favor. Sí, claro. Si por favor puede contestar las preguntas que quedaron pendientes en el Facebook. Claro ahí se lo dejo de tarea, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Un placer. Pequeña pausa comercial y